Los campos de la muerte de Truro. Es el 23 de mayo de 1979. ¿Puede decirme su nombre? James Miller. James Miller, de 38 años, vuelve a estar sometido a un interrogatorio en la jefatura de policía de Australia del Sur. ¿Fecha de nacimiento? 2 de febrero de 1940. La reconstrucción que están a punto de ver está basada en la información obtenida por la policía mediante numerosos interrogatorios. Sus declaraciones podrán ser registradas y utilizadas como prueba ante un tribunal. ¿Está de acuerdo? Sí. La historia que saldrá a la luz en esta sala conmocionará al país entero y revelará una serie de asesinatos que empezaron casi 2 años y medio antes. No tuve nada que ver con los asesinatos. De acuerdo, subí al coche y lo conduje yo, pero no hice nada de todo eso. Estamos a finales de diciembre de 1976 y Veronica Knight, una chica de 18 años, hace las últimas compras antes de viajar a Melbourne para pasar las vacaciones de Navidad. Lamentablemente su infancia ha sido muy dura y está ansiosa de dejar atrás todos sus problemas y empezar una nueva vida. Su padre era alcohólico y su madre murió poco después de dar a luz. Se la quitaron a su padre porque era un alcohólico empedernido y la niña creció en varios hogares de acogida y en instituciones del Ejército de Salvación. Estaba considerada como socialmente retrasada. No es que fuera boba o simplona. Solo tenía un retraso educacional debido a su estilo de vida, a sus vivencias desde la infancia. Háblanos de la primera chica que recogisteis. Bueno, estábamos dando un paseo en coche y Chris se bajó para estirar un poco las piernas y... ¿Qué? ¿Quieres que te llevemos en coche? Bueno, si vais en esa dirección. Sí, claro. Vamos. Yo seguí en el coche, di la vuelta a la manzana y cuando volví de nuevo, allí estaban los dos juntos y subieron al coche y seguimos paseando. Vale, súbete. ¿Y a dónde fuisteis? Fuimos hasta Windy Point. Al poco rato, Worrall y Miller decidieron que ya era el momento de pasar a la acción. Sí, tú sigue conduciendo, papi. Sí, sí. El coche acelera en plena noche, cada vez más lejos de Adelaida. Al volante, James Miller se concentra en la carretera mientras el corazón le late con fuerza. En el asiento de atrás, Christopher Worrall está propasándose con Veronica Knight. Venga, seguro que te gusta. Relájate. Quiero bajarme. Tranquila. Verónica ya se ha dado cuenta de que hay algo siniestro en el hombre sentado a su lado. A pocos kilómetros del municipio de Truro, el coche gira de repente y sale de la autopista por una carretera lateral que se adentra en el campo. No hay escapatoria ni lugar donde esconderse. Gira a la derecha. Te la dejo a ti solito, Chris. Vale, tronco. ¿A dónde va? ¿Regresará? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡No, por favor! ¡No! ¡No diré nada! De repente, Worrall cambia radicalmente de actitud y ataca a la chica sin preaviso. Verónica se debate valientemente, pero Worrall la inmoviliza y la ata con una cuerda. Nadie te va a oír. La chica grita en vano. Ya no puede resistirse a su atacante. Veronica Knight es violada antes de morir estrangulada en el asiento trasero del coche. ¿Cuánto tiempo te ausentaste? Unos 20 minutos.
Ella estaba en el asiento de atrás. ¿Estaba muerta? Sí. Me enfadé mucho con él y empecé a gritarle y él me sacó el cuchillo. Cállate la boca, imbécil. Haz lo que te digo. Y todo irá bien. Me dijo que si no le ayudaba también me mataría a mí. O sea que arrastré el cuerpo a través de unos árboles y lo cubrí con unas ramas y cosas así. Tan rápido como llegaron, James Miller y Christopher Worrall desaparecieron de nuevo. El silencio de la noche fue el único testigo de tan horrendo crimen. Se denunció su desaparición al cabo de 24 horas. Todo el mundo pensó que quizá había intentado llegar a Melbourne en autostop. Y el expediente con la denuncia de su desaparición terminó archivado. Nadie siguió buscando a Verónica. O sea que no siempre era violento. En la jefatura de policía, los detectives siguen interrogando a James Miller. Pensé que solo se había tratado de un accidente. James cuenta a los agentes que el asesinato de Veronica Knight marca el inicio de una espeluznante serie. ¿Recuerdas a Tania? Sí. James Miller insiste en negar su responsabilidad en los acontecimientos que ustedes están a punto de ver. Pero la policía cree que miente para protegerse y que ha tenido un papel mucho más importante de lo que está dispuesto a admitir. Los hechos son innegables, pero quizá no llegue a saberse nunca toda la verdad. El 2 de febrero de 1940. La policía está interrogando a James Miller sobre una serie de espantosos asesinatos relacionados con la desaparición de varias chicas en las calles de Adelaida. Unos 20 minutos. Por favor, no tienes por qué hacerlo. Miller ya ha contado a la policía los aterradores detalles del asesinato de Veronica Knight, una chica de 18 años, cometido casi 2 años atrás. Detrás de ese árbol, ¿vale? Sí. 10 días más tarde, Worrall y Miller recorren las calles de Adelaida en busca de chicas, en las estaciones de tren, las paradas de autobús y las entradas de los hoteles. Mira a esa tía, tronco. Vale, tío, ponte la sonrisa. La adolescente Tania Kenny ha regresado a la ciudad y está a punto de caer víctima de los encantos aparentemente irresistibles de Chris Worrall. Tania venía de muy buena familia. Había estado de visita en casa de unos amigos en el sur de Adelaida después de Navidad. Y había regresado a la ciudad el 2 de enero, el día en que iban a celebrar el Año Nuevo, creo. Le dejé en el centro comercial Randall y fui a dar una vuelta en el coche. Cuando volví estaba en la otra punta del centro comercial con esa chica. Y ella se subió al coche, sin más. Sí, se subió al coche y nos fuimos a la antigua casa de mi hermana. Bueno, ¿y qué andabas tú haciendo por ahí? Es que acabo de llegar. Vengo de un lugar cerca de Victor Harbour. Ah, ya. Sí. ¿Has estado alguna vez? Sí, muchas veces. Voy allí a menudo. Los dos hombres se llevan a Tania Kenny a una casa desocupada en el suburbio de Woodville. ¿Qué tenéis que hacer aquí? Tenemos una vieja guarida. No tardaremos mucho, solo recogeremos la ropa y ya está, ¿vale? Miller se queda en el coche y Worrall entra con la adolescente en la casa, donde la ataca sin preaviso. Nos dijo que había oído un grito ahogado. Y al cabo de un rato, entró en la casa y vio que Chris había estrangulado aparentemente a Tania. Dijo que presentaba una línea muy marcada alrededor del cuello, que quizá había utilizado una cuerda de guitarra o algo parecido. Todavía es de día, de manera que Worrall y Miller cierran la casa con el cadáver dentro. Regresan por la noche, meten el cadáver en el maletero y se van a Winfield, un suburbio al norte de Adelaida, donde entierran el cadáver en una fosa poco profunda que habían cavado previamente. Cuando Tania no regresa a su casa aquella noche, sus padres creen que se ha quedado a dormir en casa de una amiga. Al día siguiente empiezan a preocuparse y llaman a la policía. 2 chicas han desaparecido ya de las calles de Adelaida en poco más de una semana sin dejar rastro.
Pero la investigación policial no encuentra nada que conecte las dos desapariciones. Durante las 3 semanas siguientes, Miller y Worrall siguen merodeando por la ciudad. A finales de los años 70, los ciudadanos de Adelaida todavía creen que su ciudad es un lugar seguro. Julie Mikita, de 16 años, ha crecido en el seno de una familia ejemplar. Sus padres son maestros y muy apasionados del teatro. Confiábamos plenamente en las amistades de todos nuestros hijos. En términos de amistad, estábamos seguros de que los valores que les habíamos dado les protegerían. Al salir del trabajo, Julie Mikita llama a sus padres para decirles que llegará tarde a casa. Son cerca de las 9 de la noche y está esperando el autobús enfrente de un hotel en la calle King William. De repente, un joven se acerca a Julie y empieza a hablar con ella. Bueno, ¿y vais en esa dirección? Sí, podemos llevarte. Súbete a su lado o donde quieras. Se acercó con ella hasta el coche y ella dijo que se llamaba Julie, creo. Podemos ir en esa dirección si es lo que más te conviene, ¿vale? Sí, claro. Subió al coche y Chris dijo que íbamos a dar un paseo. Miller se dirigió hacia un lugar apartado, en un desvío de la carretera de Port Wakefield. Aparqué el coche y salí a dar una vuelta. Había conducido mucho rato, por eso al parar el coche salí para estirar las piernas. ¡Por favor, no! Worrall obliga a Julie a entrar en el asiento trasero y le ata las manos. Pero Julie no se rinde y presenta batalla. De alguna manera consigue escapar del coche y huye presa del pánico. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, ayudadme! ¡Socorro! Miller afirma haber regresado y haber intentado apartar a Worrall de Julie Mikita. ¡Chris! ¡No! ¡Déjame en paz! Ante los ojos de Miller, Christopher Worrall sujeta a la aterrorizada muchacha y la estrangula. La metimos de nuevo en el coche y nos fuimos hasta ese lugar que os he enseñado, después de Truro. Entonces la dejamos simplemente en el suelo y la cubrimos con ramas. O sea que la última vez que la vimos con vida fue aquella tarde, porque cuando me levanté a la mañana siguiente, descubrí que no estaba en casa. Me enfadé mucho. Me enfadé porque no nos había llamado. Me enfadé porque no era propio de ella. No solía comportarse así. A mediodía, cuando su hija sigue sin dar señales de vida, Mick Mikita empieza a llamar a las amigas de Julie y a los hospitales de Adelaida. Pero sus angustiadas llamadas no dan ningún resultado. Llama entonces a la policía en busca de ayuda. Me contestaron con la frase: si tuviera $1 por cada padre preocupado por un hijo o una hija que no ha vuelto a casa, sería un hombre muy rico. Y ese tipo de cosas. O sea que no nos tomaron realmente en serio. Pero cuando pasaron 3 días, estábamos ya convencidos de que había pasado algo muy grave. Chris estaba cada vez más enloquecido, estaba perdiendo el control. Los detectives siguen interrogando a Miller y su versión de los hechos empieza a evidenciar serias rendijas. Si hubiera intentado detenerle o se lo hubiera contado a alguien, me habría matado a mí también. ¿Quieres estropearlo todo? El relato de Miller en cuanto a su participación en los asesinatos de las chicas y en cuanto a la forma en que habían tirado sus cadáveres en Truro no acaba de encajar.
Es un lugar remoto y aislado. Un lugar perfecto para cometer un crimen. Y Miller era el que conocía bien toda esa zona. A finales de enero de 1977, el paradero de Veronica Knight, Tanya Kenny y Julie Mikita sigue siendo desconocido. Están consideradas como personas desaparecidas, pero no hay pruebas que indiquen que han sido víctimas de un crimen. Worrall y Miller siguen sin llamar la atención y siguen patrullando las calles de la ciudad en busca de mujeres jóvenes. Es el 6 de febrero, y cerca de la estación de Adelaida, Christopher Worrall se acerca a Sylvia Pittman, una chica de 16 años. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estás esperando el tren? Sí. Todavía faltan 30 minutos. ¿Quieres que te acompañemos en coche? Mi papá está ahí mismo, en ese coche. Bueno, vale. ¿Sí? Sí. Como las demás víctimas, Sylvia Pittman no tendrá ninguna posibilidad de escapar. ¿Cómo te llamas? Silvia. Yo, Chris. Chris volvió con ella. Se subieron al coche y nos fuimos hacia Winfield. Chris me dijo que saliera del coche un rato, entonces les dejé allí y me fui a dar un paseo. Os dejo con vuestros asuntos, Chris. ¿A dónde vas? Venga ya, te lo pasarás bien. ¿Qué? No, suéltame. Venga ya. No, déjame en paz, por favor. De repente, Worrall explota, incapaz de controlar sus impulsos violentos, y se lanza sobre la aterrorizada muchacha. No lo hagas. Suéltame. Worrall la inmoviliza para violarla y estrangularla en el asiento trasero del coche. Zorra. ¿Cuánto tiempo te ausentaste? Estuve fuera unos 20, quizá 30 minutos. Cuando regresé ya estaba muerta. ¿Y entonces os la llevasteis a Truro? Sí, Chris me obligó a ir hasta Truro. Nos deshicimos del cadáver muy cerca de donde habíamos tirado a la primera chica. Como en los demás casos, los padres de Sylvia denuncian su desaparición. Por supuesto, intentas averiguar todo lo que puedes y simpatizas con la familia. A veces incluso asumes parte del dolor que está sufriendo la familia. ¡Basta ya! Hacemos todo lo imposible para encontrar a su hija desaparecida. Incluso puede sentir su dolor. 4 muchachas han sido ya asesinadas en tan solo 6 semanas. Pero la alarma todavía no se ha disparado. La policía, la opinión pública y la familia de las chicas desaparecidas ignoran por completo que 2 asesinos andan sueltos por la ciudad. No han pasado siquiera 24 horas desde el asesinato de Sylvia Pittman y sin que nadie al parecer pueda detenerles, James Miller y Christopher Worrall se embarcan en una dramática escalada de descontrolado frenesí asesino. La aldea de Truro, en Australia del Sur, está a 1 hora al noroeste de Adelaida por la autopista Sturt, que conecta con la ciudad de Mildura en Nueva Gales del Sur. A principios de 1977, sus residentes ignoran completamente que los cercanos prados y campos en barbecho esconden terribles secretos. Unos secretos que cuando salgan a la luz darán al pueblo una fama muy poco deseable. Y Truro quedará para siempre inscrita en los anales del crimen australiano. Christopher Worrall, de 23 años, y James Miller, de 38, son viejos conocidos de la policía australiana. Worrall ha cumplido condena de cárcel por atraco a mano armada y violación. La carrera de delincuente menor de James Miller se remonta a sus años de adolescente, que pasó entrando y saliendo de instituciones y reformatorios. El verdadero nombre de Miller es Melvin Raymond Jules, pero lo cambió por el de James Miller, que curiosamente es el mismo que el del fundador de Truro. Gran parte de sus primeros 20 años de vida los pasó recluido. Miller y Worrall forman una extraña pareja. Se conocieron cuando ambos estaban en la cárcel de Adelaida. Creo que es innegable que Chris dominaba a Miller.
porque era su amante. ¿Quieres estropearlo todo? Cállate la boca, estúpido. A Chris se le conocía como la putilla del biatlón. O sea que aunque Miller negara una y otra vez tener relaciones sexuales con Chris, era obvio que se trataba de una relación con un fuerte componente sexual. En este sentido, es muy probable que Worrall tuviera una especie de control sobre Miller. Vivieron en distintos domicilios, pero siempre juntos. Compartían alojamiento. A veces dormían juntos en el coche. Compartían su vida laboral, compartían su vida personal. Y al parecer eran casi inseparables. El criminólogo Aaron Perry realizó más tarde una evaluación independiente del perfil psicológico de ambos. Todo el historial de Miller sugiere una personalidad pasiva, de carácter ligeramente psicopático. Alguien con dificultades para relacionarse con otras personas. El currículum de Worrall, en cambio, era mucho más corto, porque era mucho más joven que Miller. Pero su historial refleja una personalidad inestable y muy violenta. Worrall tenía la capacidad de amar a cualquiera, mientras que Miller, a su manera pervertida y distorsionada, creía estar enamorado de Worrall. La noche del 7 de febrero, 24 horas después del asesinato de la adolescente Sylvia Pittman, Worrall cita a Miller para encontrarse con él enfrente de la oficina de correos de Adelaida. Cuando Miller llega allí, su amigo está con una mujer de 26 años, Vicky Howell. Pensé que a Chris le gustaba esa chica mucho más que todas las demás. Su vida no había sido fácil. Había vivido un matrimonio fracasado. Y en aquellos momentos, su relación sentimental se estaba deteriorando. Estaba pasando un periodo muy turbulento de su vida. ¿Dónde recogisteis a Vicky? Bueno, recibí una llamada de Chris. Me pidió si podía ir a buscarle a las 7 enfrente de correos. Al llegar allí estaba con Vicky y parecían estar llevándose muy bien. Era una chica muy simpática. A media hora en coche desde Adelaida por la carretera de Barossa Valley, pocos kilómetros después de Nirutpa, Worrall ordena a Miller que se detenga. De manera que aparqué el coche y salí para mear. Los dos parecían pasárselo muy bien en el asiento trasero y decidí dejarles solos. Espera. Al encontrarse solo con Vicky Howell, Christopher Worrall ataca a la chica en una repentina explosión de violencia. Luchó desesperadamente por su vida. Él le arrancó las medias y se las ató fuertemente alrededor del cuello. ¡Suéltame, hijo de puta! Y mientras va apretando cada vez más, se acerca a la cara de la víctima y la mira a los ojos para ver cómo se está asfixiando. ¡Muérete! Es la última imagen que verá Vicky Howell. Una terrible negrura se cierra ante ella y la engulle. Y cuando regresaste ya estaba muerta. Cuando regresé estaba cubierta con una manta. Él me dijo que subiera al coche y arrancara, de manera que fuimos hacia Truro para deshacernos del cadáver. Llegados a este punto, Christopher Worrall está completamente descontrolado. Ha cometido 2 asesinatos en 24 horas. James Miller no puede o no quiere hacer nada para detenerle. Y el recuento de cadáveres en los campos de Truro sigue aumentando. El intervalo entre sus agresiones va disminuyendo.
Algo que indica que la satisfacción que le producen estos asesinatos le dura cada vez menos. Mientras familiares y amigos de las chicas desaparecidas las buscan en vano, la policía sigue ignorando la gravedad de la situación. 2 días después del asesinato de Vicky Howell, Connie Jordanidis, una chica de 16 años conocida por sus amigos como Connie Jordan, es acosada en el centro de la ciudad. La historia que Miller cuenta a la policía es casi increíble. Andábamos paseando en el coche y la policía me detuvo. ¿Por qué motivo? No sé, la pegatina de la ITV o algo así. Bueno, en todo caso, mientras estábamos allí parados, pasó esa chica y Chris no podía quitarle los ojos de encima. O sea que cuando la pasma se largó, me dijo que diera media vuelta y empezó a enrollarse con ella. Al momento ya estaba en el coche. Vamos a darnos un paseo por el campo, ¿de acuerdo? Dale caña. Le dejé en el coche con ella. Es que se convertía en una persona totalmente distinta. Yo no podía hacer nada. Me habría matado a mí también si hubiera intentado algo. En el interior del coche, la muchacha aterrorizada lucha por su vida. Pero la chica no puede hacer nada contra Case Worrall. Como las demás antes que ella, Connie Jordan es violada y estrangulada. Por favor, no. Connie Jordan es la 5ª víctima enterrada en las afueras de Truro. Se han cometido ahora 6 asesinatos en 6 semanas. Todas las víctimas han sido brutalmente asesinadas y al parecer nada puede impedir que Miller y Worrall vuelvan a matar. 3 días después del asesinato de Connie Jordan, James Miller y Christopher Worrall andan de nuevo en busca de otra víctima. Es la madrugada del domingo 12 de febrero. Chris vio a esa chica que andaba por la calle. Me dijo que me parara y le ofreciera llevarla. Subió al coche. ¿Te llevamos a alguna parte? No, estoy bien, gracias. Venga, mujer, vamos en la misma dirección. Sube, te llevaremos a casa. Ya es muy tarde, ¿no? Bueno, vale. Gracias. Hola. Esta vez, en lugar de dirigirse hacia Truro, Miller conduce el coche hasta una apartada playa de Port Gawler. El asesinato de Deborah Lamb será el más espeluznante de todos y de lejos. Christopher Worrall la saca a rastras del coche, la inmoviliza, la ata y la amordaza. ¡Cállate! ¡Cállate! Estrangulada con sus propias medias, empieza a asfixiarse. Luego la arrastra hasta una alcantarilla arenosa, donde Worrall la entierra bajo un montón de arena y tierra. Más tarde se sabrá que Deborah Lamb ha sido literalmente enterrada viva. Sería estupendo. Aquí está mi papá. Súbete, ¿vale? Vale, guay. Vamos.
El 23 de diciembre de 1977, Veronica Knight, de 18 años, fue conducida hacia los campos de Truro. Tras ser asesinada, su cadáver queda allí tirado, oculto bajo un montón de ramas. Durante las siguientes semanas, otras 6 chicas sufrirán el mismo destino. Víctimas de un monstruo que se pasa las noches merodeando por las calles en busca de otra presa. Le acompaña a su amigo y cómplice, que afirma haber sido incapaz de detenerle por las amenazas del asesino. 4 de las víctimas han sido asesinadas en el mismo número de días, y ahora parece inevitable que otras estén a punto de morir. Hasta que interviene el destino. Un sábado por la tarde, en febrero de 1977, Christopher Worrall y James Miller llevan a otra chica en el coche. Deborah Skews es una conocida de Worrall y acepta que los 2 hombres la lleven de regreso a Adelaida. De camino, el conductor pierde el control del coche y Christopher Worrall y Deborah Skews mueren en el accidente. James Miller se libra con un hombro fracturado. Esta vez era Worrall quien iba al volante. Días después, en el funeral de Worrall, Miller confiesa a la novia del difunto los asesinatos de las chicas. Con la muerte de Worrall, James Miller, la única persona que sabe lo que sucedió realmente, se derrumba por completo. Durante meses, los padres han vivido con la esperanza de que sus hijas les llamen o regresen a casa. A veces han creído que sus plegarias han sido escuchadas solo para sufrir una amarga decepción. En otra ocasión, vi a un par de chicas que andaban calle abajo y una de ellas podía haber sido Julie. Corrí tras ellas. Por suerte, tuve suficiente aplomo para seguir corriendo en lugar de detenerme y agarrar a la chica, porque probablemente me habrían arrestado. Por supuesto, no era Julie. Unos 14 meses después de la muerte en accidente de Christopher Worrall, William Thomas y su mujer, que andan buscando setas en un prado cerca de Swamp Road, en las afueras de Truro, encuentran los restos de Veronica Knight. Primero creen que se trata de los huesos de un animal. Pero su mujer convence a Thomas para que regrese a observarlos más de cerca al día siguiente. Aquella noche mamá no podía dormir. Tenía la premonición de que alguien la estaba llamando. Le decía que volviera a aquel lugar, pero en un principio no le hizo caso. A la noche siguiente, todo volvió a repetirse. La sensación era tan fuerte que mis padres se vieron obligados a regresar a aquel lugar que estaba a cerca de 1 hora en coche. Entonces regresaron y volvieron a encontrar el zapato y el hueso, y esta vez lo miraron todo con mucha atención y vieron que el pie entero estaba todavía dentro del zapato. Entonces vieron que eran restos humanos. También encontraron una calavera y restos de ropa. La policía local, alertada, solicitó la colaboración de detectives de Adelaida. El cadáver parece ser el de un adolescente, pero debido al estado de los restos, la policía no está segura de cómo ha llegado hasta allí, ni de las causas de su muerte. La policía recogió los restos mortales dispersos y los trasladó a Adelaida desde Swamp Road, en Truro. Es un territorio muy inhóspito, muy cálido y seco. Si se había alejado de la carretera, podía fácilmente haberse perdido y haber muerto de sed. Los archivos dentales confirman que la víctima es Veronica Knight, de 18 años. El descubrimiento de los restos mortales dispersos de Veronica Knight en este remoto campo al norte de Truro en 1978 apenas será una noticia. Sin embargo, la policía y la opinión pública ignora todavía que la muerte de Verónica pronto saltará a los titulares, cuando estos campos empiecen a revelar sus siniestros secretos. Durante el año anterior se ha registrado una disminución de los casos de jóvenes desaparecidas en Adelaida, pero todavía no hay nada que conecte las primeras desapariciones. Hasta que un inspector, Ken Thorsen, recibe el informe de un agente que cree haber encontrado una conexión. Por lo tanto, repasamos minuciosamente todos los casos. Y llegué a la misma conclusión que él, que había grandes probabilidades de que se tratara de una serie de graves crímenes.
Basándose en estos indicios, la policía convenció a la familia de la adolescente desaparecida Julie Mikita para que lance una nueva llamada en busca de información. Éramos los únicos dispuestos a hacerlo. De manera que salimos en todas partes, por televisión, radio, prensa femenina, en cualquier medio o acto público posible. Sin embargo, los esfuerzos de la policía no prosperan y pronto la investigación llega a un punto muerto. Casi un año más tarde, unos excursionistas tropiezan con el cuerpo de Sylvia Pittman, de 16 años, en un lugar situado a menos de 1 kilómetro del lugar donde apareció el cadáver de Veronica Knight. La diferencia entre ambos casos era que el cadáver de Knight fue encontrado a menos de 100 metros de la carretera, mientras que el de Pittman estaba a más de medio kilómetro de Swamp Road. Obviamente, alguien había trasladado el cadáver en coche para dejarlo allí tirado. Con el hallazgo de 2 cadáveres en la misma zona, la alarma empieza a sonar y la policía abre de nuevo los expedientes de las chicas desaparecidas. Cuando apareció el segundo cadáver, parecía lógico que también hubieran tirado otras víctimas en la zona de Truro. Y decidimos registrar los alrededores en busca de nuevos cadáveres. A finales de abril de 1979, un segundo cadáver encontrado en la misma zona. La policía inicia el peinado de la zona y pronto se verán confirmados los peores temores de los investigadores. En el lado opuesto de la carretera Swamp Road aparece la calavera de una tercera víctima. Cuando la descubrimos se veía claramente. Recuerdo que siempre andábamos hablando de lo difícil que era encontrar restos en medio de los árboles y el bosque, pero ese cráneo estaba ahí tan visible y pensé, ¿cómo no lo hemos visto antes? Cerca de allí aparece otro cadáver, y la policía sabe ya que han tropezado con la obra de un asesino en serie. Llegados a este punto, parecía ya ser la obra de un asesino en serie. Este tipo de criminal suele regirse por costumbres. Encuentran un lugar que les parece seguro para deshacerse de sus víctimas y se convierte casi en un ritual. Horas después del descubrimiento de una tercera y una cuarta víctima, los medios de comunicación acuden en masa a Truro. ¿Cuál será el siguiente paso, inspector? La policía científica analizará y examinará ambos escenarios del crimen. Seguimos manteniendo un ámbito de actuación muy amplio para eliminar totalmente las zonas que nos hemos propuesto registrar. Los 2 cadáveres recién descubiertos están en un avanzado estado de descomposición. La policía debe recurrir de nuevo a los archivos dentales para identificar a las víctimas. Son los restos mortales de Connie Jordan y Vicky Howell. Todas las víctimas han sido parcialmente sepultadas en la misma zona, y los investigadores creen ahora que Verónica ha sido la primera en ser asesinada. No les cabe la menor duda de que se trata de un asesino en serie, pero tienen muy pocas pistas con las que trabajar. Pasan las semanas y la investigación de los asesinatos no progresa. La policía no sabe por qué los asesinatos se detuvieron de repente. Pronto nos dimos cuenta de que todo había empezado en un punto, en algún momento, y después parecía haberse producido una aceleración. Pero por supuesto, la gran pregunta era, ¿por qué se había detenido? Entre miles de posibles pistas estudiadas por la policía, aparece un informe sobre la muerte de un expresidiario, Christopher Worrell. Worrell encaja con el perfil de delincuente sexual violento y ha muerto en un accidente de coche más o menos alrededor del momento en que los asesinatos dejan de producirse. La policía recurre a la sociedad civil en busca de información y al cabo de unas semanas se produce un avance decisivo. Una persona llama a la policía afirmando conocer al asesino. Alguien había oído decir a otra persona que alguien había estado violando chicas y dejándolas tiradas en los alrededores de Blanchetown. La policía sigue la pista y termina descubriendo que la historia viene de James Miller y que después de la muerte de Chris Worrell, este se lo había contado a una novia del fallecido. Por lo que nos dijo aquella mujer, era obvio que las 2 personas que aparecían en los archivos de accidentes eran Christopher Worrell
y James William Miller, y que eran los dos hombres que andábamos buscando. Un equipo de vigilancia policial de Paisano localiza a James Miller. Tras su detención, es conducido a las oficinas de la Brigada de Homicidios de Australia del Sur. Al principio, Miller niega tener nada que ver con los asesinatos, pero pronto empieza a derrumbarse y finalmente empieza a revelar los detalles de los horrendos crímenes. Yo no maté a esas chicas en el Prado. Sé quién lo hizo. Yo solo conducía el coche con él y con las chicas. No tuve nada que ver con esos asesinatos. Los agentes de homicidios han detenido a James William Miller, de 38 años, y le interrogan sobre el asesinato de 7 muchachas. Al principio lo niega todo, pero pronto el goteo de información se convierte en un torrente. A ver, James, hemos recibido cierta información que te implica a ti y a otra persona en el asesinato de 4 chicas, por lo menos. No sé de qué me estáis hablando. ¿Recuerdas una conversación que tuviste en el funeral de Christopher Worrall? No. Miller dice que su amigo Christopher Worrall es el único responsable de todos los asesinatos. Cuenta a los detectives que Worrall tiene cambios de humor satánicos. Silencioso y sombrío, de repente explota. En Truro han aparecido ya 4 cadáveres, pero todavía faltan otros 3. En este punto del interrogatorio, Glenn Lorry decide que ha llegado el momento de inculpar a James Miller. De manera que se lo llevaron abajo para formular los cargos. Pero al cabo de 5 minutos, Glenn entró en mi despacho y dijo: ¿sabes qué? Y mi primera reacción fue: no me digas que se ha escapado. Pero contesté: ¿qué ha pasado? Y me dijo: en cuanto hemos llegado delante de la puerta de las celdas, ha dicho: os enseñaré dónde están los otros cadáveres. Los detectives están eufóricos. A pesar de las declaraciones de Miller durante los interrogatorios, hasta ahora no disponen de pruebas sólidas que le relacionen con los asesinatos. Son las 10:30 de la noche y la policía conduce a James Miller hacia Truro bajo fuerte vigilancia. 5 kilómetros después de Swamp Road, a mano izquierda, y al cabo de 1,5 kilómetros, nos dijo que giráramos por el camino de una antigua granja en desuso. Entonces, ¿dónde está la chica? Por allí. Si era capaz de guiarnos hasta allí, en medio de la noche, Miller tenía que conocer muy bien toda aquella zona. Aquí está. Los detectives acordonan el escenario del crimen mientras Miller regresa custodiado a la ciudad. Los medios de comunicación se dan cuenta del enorme calibre de aquel asunto. Era cada vez más evidente que la policía sabía algo. Se registraba más actividad en los alrededores de Truro. A continuación, James Miller conduce a los detectives hasta una playa desierta de Point Gawler, donde está enterrada Deborah Lamb. Por aquí pasa mucha gente. Hay huellas de coches por todas partes. Es como una red, como un entramado de huellas por todas partes. Y si fuera allí ahora mismo, seguro que volvería a perderme por completo. En la oscuridad no es nada fácil encontrar el lugar exacto donde están los restos mortales de Deborah Lamb. Mientras la policía inicia un exhaustivo peinado, los detectives conducen a James Miller hasta Winfield, donde les muestra el lugar donde Christopher Worrall y él habían tirado el cuerpo de Tanya Kenny, de 15 años. Su esqueleto aparecerá en el campo de tiro de Dean, al final de una pista de tierra que lleva hasta el montículo con las dianas. Mientras tanto, en Point Gawler, Mick O'Reilly está con uno de los inspectores de policía cuando éste se inclina para examinar una parcela de tierra removida. Allí asomaba lo que parecía un trocito de tela, y él lo tocó y me miró.
Estábamos muy cerca el uno del otro, a quizá un palmo de distancia. Y él me miró y articuló las palabras tibia, fíbula. Dios mío, es un cadáver. Casi toda la ropa que lleva Deborah aparece intacta con sus restos mortales. Debajo de su esqueleto, la policía encuentra una bolsita de plástico amarillo con la foto de 2 niños dentro de un corazón. Tras 2 horas de meticulosa excavación, consiguen sacar el esqueleto de la tumba casi intacto. Está a punto de amanecer cuando James Miller regresa custodiado a la comisaría y es oficialmente inculpado de los 7 asesinatos. Cuando comparece ante el Tribunal Supremo de Australia del Sur, James Miller está acusado de 7 asesinatos, de los que se declara inocente. El interés público es inmenso, y en la sala del tribunal no cabe ni un alfiler a lo largo de todo el juicio. El 12 de marzo de 1980, James Miller es declarado culpable de 6 asesinatos, pero inocente del de la primera víctima, Veronica Knight. Por su participación en cada uno de los asesinatos es condenado a 6 cadenas perpetuas. En el 2014, cuando salga en libertad condicional, James Miller tendrá 74 años. Creo que el juez aplicó la sentencia correcta en estas circunstancias. Lo único que me preocupa son las condiciones de la libertad condicional. En estos momentos, el gobierno estatal de Australia del Sur parece estar aprobando nuevas leyes para poder mantener indefinidamente encarceladas a las personas que puedan presentar un peligro público. A pesar de las detalladas confesiones de Miller, muchas cuestiones quedan sin respuesta. Todas sus declaraciones señalan inequívocamente a Worrall como único culpable en la serie de asesinatos. En el libro de Miller, No me llames asesino, presume abiertamente de ser un buen luchador y afirma haber derrotado a contrincantes mayores que él cuando estaba en el reformatorio McGill. Parece obvio que una persona que se jacta tanto de sus hazañas como luchador no se dejará dominar por alguien tan insignificante y debilucho. Muchos encuentran inconcebible que Miller guardara silencio cuando tuvo la oportunidad de denunciar las agresiones de Worrall antes de que escalara el recuento de víctimas. Ambos habían sido detenidos por la policía, que había registrado el coche y les había interrogado como sospechosos de un atraco en un domicilio de Woodville, alrededor de la época en que se inició la orgía asesina. De manera que si Miller hubiera querido, habría podido denunciarlo a la policía, porque en aquel momento una de las chicas ya estaba muerta, o quizá incluso 2. Y como homosexual confeso, enamorado de Worrall, ¿cómo pudo Miller contemplar pasivamente o incluso alejarse mientras su amante forzaba a aquellas mujeres? Estuvo involucrado al 100%. Es imposible que el asesino consiguiera dominarla él solo. No creo ni una palabra de lo que dice. No creo que fuera tan fácil convencer a 7 jóvenes simplemente con palabras y que esto lo consiguiera un tipo acompañado de otro que casi le doblaba la edad. Quizá no sepamos nunca quién tiene razón y quién no en cuanto al grado de participación de James Miller en estos terribles crímenes. Lo más probable es que la respuesta quede para siempre oculta, entretejida en el entramado que compone la eterna historia del bien contra el mal. Sea como sea, el único hecho comprobado es que 7 muchachas fueron brutalmente asesinadas. Estoy segura de que solo le está echando la culpa a su amigo. Pero a mí no me convence. Lo más importante, para que la gente que tiene alguna duda entienda lo que sucedió, sería que viajaran hasta Truro. Es un largo camino hasta Truro. Está muy lejos. Es muy difícil localizar el lugar exacto. ¿Y cuando salías del coche y te alejabas andando, no oías nada? No. No, nada de nada.